Kadosh, 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 Sekina, Sekina, Sekina. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estrella rutilante del cosmos infinito. Bienvenida, bienvenido una vez más a Metamorfosis y Vida con María Avalon, el canal en YouTube de Avalon Psicología y Espiritualidad, Escuela para la Evolución del Alma, y Vesica Piscis Tours, Viajes Sagrados y Conscientes. El vídeo de hoy es sobre el árbol cabalístico individual. Sí, porque así como existe un árbol cabalístico general, ese mismo árbol cabalístico general tiene una aplicación a nuestro ser, y por eso se llama árbol cabalístico individual. Antes de nada, quiero mencionar que mi primer maestro de Kabbalah fue Eduardo Madirolas. Bendiciones, Eduardo, y gracias infinitas por todo lo que me enseñaste. Y mi segunda maestra de Kabbalah, con quien aprendí a levantar el árbol cabalístico personal, es Carmen Hodge. Así que bendiciones y agradecimiento infinito igualmente para Carmen. Dicho esto, voy a hacer una descripción general del árbol cabalístico y después voy a explicar cómo se obtiene el árbol cabalístico individual y qué utilidad tiene en nuestra vida. Aprovecho también para recordar, aunque dejaré los enlaces en este vídeo, que hay en este canal 22 vídeos dedicados a las inteligencias creadoras cabalísticas, albergadas en las 22 letras hebreas. Hay 9 vídeos dedicados a las trinidades creadoras cabalísticas, que se forman con 21 de esas inteligencias creadoras. Y también, como expliqué en el vídeo anterior a este, que del 12 al 30 de abril de este año tendrá lugar en este canal el primer Congreso Internacional de Mujeres Cabalistas. Si todavía no has visto esos vídeos, te los recomiendo, y por supuesto aprovecho para decir que todo el mundo, se relacione o no con la Kabbalah, está invitado a este congreso, que será de acceso libre en este canal. Y lo único necesario es que estés suscrita, que estés suscrito aquí a Metamorfosis y Vida con María Avalon. Entonces, igual que te llegan el resto de los vídeos, te llegarán los vídeos correspondientes a ese primer Congreso Internacional de Mujeres Cabalistas. Y dicho esto, entro de lleno en el árbol de la Kabbalah. El árbol de la Kabbalah, que hay muchísimas representaciones en Internet, este fue el primero que yo dibujé, es el árbol de la vida eterna y el árbol del conocimiento de la dualidad. El árbol de la vida eterna se refiere a lo que está antes, a lo que está más arriba, a lo que está más allá de esta dimensión humana y terrena. Y el árbol del conocimiento de la dualidad se refiere a esta dimensión humana y terrestre en la que nuestra alma se encarna de tiempo en tiempo para realizar unas determinadas tareas, propósitos, etc. La Kabbalah es la psicología, el misticismo, la espiritualidad del judaísmo, que trascendiendo el ámbito religioso se dirige a y entra de lleno en el ámbito energético y esencial. El ámbito energético y esencial de la fuente divina y cósmica de la existencia, que solo es una, y que como la luz se difracta y manifiesta en multiplicidad de colores, formas, denominaciones, inteligencias, funciones, códigos, etcétera, etcétera, etcétera. El árbol cabalístico de la vida eterna
es un mapa de la conciencia, de la energía, de la divinidad del ser humano y de la relación existente entre todos y cada uno de estos ámbitos. Es una representación del macrocosmos. Esto en cuanto al árbol cabalístico en general. En cuanto al árbol cabalístico individual, es lo mismo, aunque aplicado al microcosmos, es decir, al ser humano, que también es galáctico, cósmico y en última, primera instancia, divino. Como dice uno de los principios herméticos, como arriba hacia abajo, como abajo hacia arriba, como adentro hacia afuera, como afuera hacia adentro. No hay división. Todo es una fuente, una energía, una inteligencia, una sabiduría, un amor manifestado en múltiples formas, dimensiones, planos, planetas, sistemas solares, sistemas estelares, igual, etcétera, etcétera, etcétera. El árbol cabalístico, tal como lo conocemos hoy, su estructura, esta estructura, nació en Gerona, región de Cataluña, península ibérica, entre los siglos XII y XIII. Cataluña es una de las regiones de península ibérica, como también sucede con la Comunidad Valenciana, como también sucede con una parte de la región de Murcia, que está directamente relacionada con el levante mediterráneo y ahora mismo, con esto que voy a decir ahora, me refiero sobre todo a Cataluña, está relacionada con el levante del Mediterráneo más el sur de Francia, extendiéndose también a la región vasca en el norte de la península ibérica. La Cabalá, procedente de la Atlántida, sí, se fortaleció en Egipto e Israel. De ahí su conexión con la cuenca mediterránea, con la media luna mediterránea. Desde esa zona llegó a la península ibérica y al sur de Francia, más concretamente a la Provenza, donde no solo se desarrolló y extendió, sino que también se enriqueció y se actualizó. De ahí que fuera precisamente en Gerona, donde un grupo de sabios cabalistas dieran esta estructura a las múltiples y variadas enseñanzas, componentes, planos, dimensiones con que cuenta la Cábala en general y el árbol cabalístico en particular, puesto que este es podríamos decir, un jeroglífico, un resumen, una síntesis, un mapa de todo lo que la Cábala representa. En Península Ibérica también se escribió el Zohar, cuyo autor fue Moisés de León, también en el siglo XIII. Hay cabalistas que dicen que el Zohar lo escribió, primero lo recibió, lo canalizó y lo escribió, o lo redactó o lo transmitió oralmente Rabí Simón Bar Yochai. Si bien en los últimos meses he escuchado que quienes investigan por el lenguaje, el Zohar está escrito en lenguaje hebreo y arameo, en principio arameo, que por el tipo de lenguaje, por las referencias que se hacen en el Zohar, no puede ser que todo él, que son 24 libros, en la versión que yo tengo, de la editorial Obelisco, sea de la época de Rabí Simón Bar Yochai, puesto que se refiere a giros lingüísticos, a experiencias, a situaciones posteriores a ese tiempo. Entonces, sí que hay una parte que se la debemos a Rabí Simón Bar Yochai, el resto es de Moisés de León.
En Península Ibérica hubo y hay grandes cabalistas. Y esto últimamente estoy haciendo mucho hincapié. De hecho, uno de los motivos por los que me he decidido a organizar ese primer Congreso Internacional de Mujeres Cabalistas tiene que ver con reivindicar, volver a lo que le corresponde la significancia que Península Ibérica tuvo en cuanto a la Cábala. Y en el momento en que hablamos de Cábala, hablamos de otras espiritualidades, otros misticismos, puesto que la espiritualidad es una, el misticismo es uno y se manifiesta de distintas maneras. Entonces, desde Península Ibérica, esa Cábala que había llegado de Oriente, que había llegado también del sur de Francia, se fortaleció, se actualizó, se desarrolló y de ahí se fue a las Américas, América del Norte, América del Sur, también el norte de Europa, Occidente, toda la zona occidental de Europa. Es decir, que esto también al sur, perdón, al norte de África, todo esto que confluyó en ese lugar geográfico, que es Península Ibérica, facilitó a través de un hecho doloroso que ya mencioné en el vídeo anterior, que fue la Inquisición en parte y también, sobre todo, la expulsión de la comunidad hebrea de ese territorio. Ese hecho doloroso dio lugar a que la Cábala y el misticismo judío en general, con todo lo que conlleva, se extendiera por todo el planeta Tierra. El nombre original tampoco es Kabbalah. El nombre original, tal como se conocía en Atlántida, y de ahí pasó a Egipto y después a Israel, porque estos tres espacios físicos, metafísicos, energéticos de conciencia están estrechísima y profundísimamente ligados, se llamaba Sod Jodma, sabiduría secreta. Sod es una palabra hebrea que significa secreto y Jogma es una palabra hebrea que significa sabiduría. De hecho, hay una esfera, una dimensión del árbol de la Kabbalah que se llama Jogma. Es esta. Como siempre digo, la divinidad usa siempre hilo y aguja de las mejores calidades. Entonces, ese nombre que posteriormente fue tomando de Kabbalah deriva de una expresión que da lugar al verbo hebreo lekabel. Lekabel significa recibir. ¿Y qué es lo que se recibe a través de la Kabbalah? Pues se recibe la luz, el amor, la sabiduría y demás frecuencias excelsas, hermosas, maravillosas, alquímicas, procedentes de y componentes de la divinidad. Tanto el árbol cabalístico general como el árbol cabalístico individual son herramientas de autoconocimiento, individualización psicológica, alquimia del ser, automaestría, sanación, creación. Todo esto unido nos lleva no solo a transformarnos a mejor, a una conciencia, a una frecuencia, a una vibración cada vez más elevada, cada vez más avanzada, sino también, en consonancia con eso, a crear, co-crear, recrear y manifestar, materializar la vida que hemos venido a materializar. Empezando por la materialización de lo que somos y estamos en condiciones de llegar a ser. Muchísimo más que un cuerpo físico, muchísimo más que una existencia únicamente física. El cuerpo físico, la existencia física es la materialización de la metafísica, de lo que está detrás, de lo que somos y estamos en condiciones de llegar a ser y hemos venido a eso. Y mientras no lo hagamos, la vida está incompleta. ¿Cuáles son los componentes de la Kabbalah en general? Que por supuesto son componentes que también están en el árbol cabalístico como mapa, como síntesis, como jeroglífico incluso de esta enseñanza tan elevada, tan avanzada
porque seguramente no es ni siquiera del siglo XXI, es de mucho más allá, del siglo XXV, 30 o yo qué sé. Y al mismo tiempo, antiquísima, original, primordial. Puesto que ya sabes que una vez que trascendemos la dimensión física, la dimensión humana, el tiempo, tal como lo conocemos aquí, no existe. Pasado, presente y futuro son uno y el mismo. Están concentrados, están sintonizados, sincronizados y actúan en simultáneo. Bueno, pues esos componentes de la Kabbalah, por eso es una sabiduría, hasta donde yo sé a día de hoy, de las más completas que existen, si no es la más completa. ¿Por qué? Porque incluye la propia sabiduría cabalística, ese Sod Hodma, esa sabiduría secreta que cada vez es menos secreta porque cada vez más los secretos del cielo, como dice Alves Gordland, cada vez son menos secretos, cada vez están más a la luz, felizmente, y cada vez son más conocidos y están más abiertos a que cualquiera que tenga interés en avanzar, en conocerse, en alquimizarse, en construir la vida que quiere, la vida que se merece, cada vez están más a la mano, más disponibles. Entonces, propia sabiduría cabalística. Voy a decir todos los componentes, porque si me voy enrollando en cada uno, no termino. Después, las inteligencias creadoras cabalísticas hospedadas y materializadas en las 22 letras del alefato. El alefato es el alfabeto hebreo. Esta postalita, a ver, voy a cogerla por aquí para que se vean todas. Esta postalita con las 22 letras hebreas, luego, bueno, aquí habría que añadir que 5 de ellas también tienen una terminación final, cuando van al final de la palabra. Pero bueno, estas son las 22 letras del alefato. Esta postalita yo la compré cuando estuve por primera vez en Israel, en el año 2014. Todavía no he vuelto, ahora tengo claro que volveré. No sé cuándo, volveré. Bueno, de hecho, estuve allí encarnada ya, así que volver a Israel es como volver a casa. Así lo sentí la primera vez que fui y por eso sé que tengo que volver. Bueno, tercer componente de la Kabbalah, el tarot, los 22 arcanos mayores del tarot. Está todo el tarot, los 78 arcanos del tarot, sin embargo, con los que más habitualmente y más profundamente se elabora esa artesanía es con los 22 arcanos mayores. La astrología, otra ciencia que amo, la astrología también está incluida en la Kabbalah. Por supuesto, la alquimia, la numerología. De la numerología tenemos la gematría, la correspondencia numerológica de cada una de las 22 inteligencias creadoras hebreas. La gematría la descubrió Abulafia, otro gran sabio cabalista también ibérico. Sí, soy un poco pesada últimamente con lo de ibérico. Es necesario porque hemos olvidado, hablo en general y pido disculpas porque no todo el mundo lo hemos olvidado, que Península Ibérica le debe muchísimo, muchísimo, muchísimo a la cultura hebrea. No solamente a la Kabbalah, ya hablo a la cultura hebrea en general, yendo mucho más allá de la Kabbalah. Y por eso es momento ya de reivindicarlo y de reconocer a nuestros ancestros sabios de ese lugar, como es imprescindible reconocer a nuestros ancestros y ancestras de sabiduría del resto de lugares del planeta. Como estoy hablando de la Kabbalah y yo he nacido en Península Ibérica, me refiero en especial a eso y porque también en Península Ibérica, como digo, se ha olvidado, incluso se ha... a ver qué palabra, o sea, es como que no se quiere reconocer
se quiere negar ese pasado hebreo de la península ibérica. Bueno, pues eso sería como negar que el sol existe. El color, una de las manifestaciones de la luz, también está incluida en la Kabbalah, y eso especialmente lo hemos reflejado en el árbol cabalístico de la vida, en el color de cada una de las esferas, y esta combinación de colores es solamente una de muchísimas combinaciones de colores que hay en el árbol. Las ondas de forma, es decir, la geometría sagrada, porque como podemos apreciar aquí se forman distintas figuras geométricas. Esto en cuanto a la Cábala en general. Cábala y Kabbalah es lo mismo, se puede pronunciar de las dos maneras. Y ahora, en cuanto a los componentes del árbol cabalístico, tenemos 10 esferas más una esfera invisible, que es la esfera de edad, el conocimiento, la gnosis, la sabiduría, que solo se manifiesta a quienes la buscan con un corazón puro y genuino. 22 senderos que unen las esferas entre sí. 22 senderos, caminos, puentes, arcos también de unión de las esferas. Las esferas también son consideradas dimensiones de la vida, de la divinidad, del ser humano. 3 columnas o pilares, columna de la izquierda, columna de la derecha, columna del centro. La columna de la izquierda es la columna de la forma, la columna de la derecha es la columna de la energía, la columna del centro es la columna del equilibrio y de la unión. Por eso esta es la columna de la consciencia. 7 triángulos internos que sincronizan con las 7 chakras mayores. Están por aquí los triángulos. 4 mundos, porque este árbol, que si lo representamos en cada uno de esos mundos, en cada uno de estos 4 mundos, hay un árbol como este. Esos 4 mundos son el mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. En cada uno de esos 4 mundos hay un árbol. Por eso se forma lo que en la Torá y en muchos otros textos hebreos y cabalísticos se llama la escalera de Jacob. Esa escalera de ascenso que vamos pasando de un mundo a otro, empezando siempre por el mundo de la acción, aquí en Malhut, porque es aquí, en Malhut, en el reino terrestre, en Gaia, en la tierra, donde hemos de materializar lo divino, lo celeste, donde hemos de bajar el cielo. Entonces, por eso todo empieza aquí y de aquí vamos subiendo por los mundos, por esa escalera de Jacob. Y también en cada una de estas esferas dimensiones hay un árbol completo y dentro de cada una de esas esferas de ese árbol completo hay otro árbol completo, de modo que este árbol que vemos aquí se desarrolla, se multiplica de manera indefinida. Voy a enseñar esto. A ver, aquí tenemos otro árbol con los nombres de las esferas en hebreo, las letras correspondientes a los senderos, otra representación, y como digo, en Internet hay muchísimas. ¿Qué métodos utiliza la Kabbalah? Igual en general y en particular aplicado a nuestro árbol individual. Utiliza el estudio, utiliza la meditación, utiliza la interiorización y utiliza la acción.
la práctica, la experimentación de todo lo estudiado, interiorizado y meditado en la vida cotidiana, con el fin de materializar lo que acabo de mencionar, lo divino en lo terreno y humano. Porque si no lo materializamos en la vida cotidiana, si no lo llevamos a la práctica, a la experimentación, a la acción en nuestra vida, se quedaría en un conocimiento teórico. Y no es eso lo que pretende la Kabbalah. La Kabbalah es una herramienta para perfeccionarnos, para hacer una vida mejor, individual y colectivamente hablando. Entonces, para hacer esa vida mejor, individual y colectivamente hablando, no nos queda otra que materializar lo que estudiamos, con la Kabbalah y con cualquier otro método. Todo siempre ha de ser llevado a la práctica. Por eso, en la mayor parte de los vídeos que hago, doy unas explicaciones y doy también una manera práctica o algún ejercicio o alguna indicación de cómo llevar ese conocimiento teórico a la práctica. ¿De dónde sale el árbol cabalístico individual? Bueno, pues el árbol cabalístico individual sale de los siguientes datos. Nuestra fecha de nacimiento, el lugar no hace falta, la hora no hace falta. Y nuestro nombre completo, es decir, nombre de pila, primer apellido y segundo apellido. Y nuestro nombre completo según figura en el registro de nacimiento. Esto es imprescindible. ¿Por qué es imprescindible? Porque ese nombre completo que figura en el registro de nacimiento contiene nuestras propias energías, las energías maternas y las energías paternas con las que entramos en la actual encarnación. Hay personas, yo por ejemplo, que hace varios años hice un cambio en mi nombre de pila. Tenía un nombre de pila compuesto y lo dejé en mi nombre actual, María. Cuando yo me encontré con Carmen Hot para aprender a levantar el árbol cabalístico personal, ya había hecho ese cambio. Sin embargo, para saber con qué energías vine y para saber también para qué y cómo y por qué hice ese cambio, mi árbol fue confeccionado con mi nombre completo en el momento en que fui registrada el día en que nací. Entonces, esto insisto mucho porque hay veces que cuando alguien viene a pedir que levante su árbol, pues a veces me encuentro con personas que también han cambiado su nombre de pila o incluso personas que han cambiado alguno de sus apellidos. Y cuando les digo, necesito el nombre y los apellidos del momento de nacimiento. No, es que yo con esa energía ya no me siento sintonizada, ya, sí, lo sé. Para que tú sepas cómo has llegado a ese cambio, he de hacer el árbol con el nombre en origen. En esos casos, y también lo hice conmigo después, cuando ya aprendí a levantarlo, en esos casos hago 2 árboles para que la persona vea primero cómo vino en origen y segundo, cuando ha hecho ese cambio, cambiar de nombre es cambiar de vibración, es cambiar de frecuencia, es cambiar de sintonía, es abrirse a un camino nuevo y ahí ve cómo, una vez hecho ese cambio, cuál es el camino que sería como una segunda vida sin dejar esta vida. Es decir, he vivido una vida durante X años, hago ese cambio, hay otro árbol y entonces a partir de ese segundo árbol, con ese cambio de nombre que he hecho, se abre una nueva puerta, se abre una nueva oportunidad, se abre una nueva vida, insisto, sin dejar la vida, sin tenerme que morir, sin tener que dejar este vestido. Y porque además, esto ya es un añadido, es fundamental, es imprescindible agradecernos a nosotras mismas, agradecer a nuestros padres, agradecer a todo nuestro árbol genealógico que nos dio sus apellidos. Y a través de esos apellidos
nos dio unas energías con las que empezar a caminar en esta vida terrestre, en esta ocasión. Entonces, para mí es imprescindible agradecer y reconocer a mis maestros, agradecer y reconocer a mis ancestros, y como cada ser ha sido también su propio ancestro, puesto que hemos vivido más vidas, pues es también un autorreconocimiento, porque al final ya sabemos que todo es uno. Entonces, si reconozco a mis ancestros, si reconozco a mis maestros, también estoy reconociendo esa parte que me une a esas personas que me enseñaron, que me mostraron lo que yo necesitaba, que me siguen mostrando, que me sigan mostrando lo necesario para que yo siga evolucionando. Con esa fecha de nacimiento y nuestro nombre, como está compuesto por letras, la Kabbalah siempre son letras y números, siempre. A través de esas letras, por la gematría, por el valor que tiene cada letra, sacamos una base de datos numerológica y luego esa base de datos la trasladamos a una plantilla. Esta es la plantilla en blanco. Y en esta plantilla en blanco, con lo que hemos obtenido en esa base de datos, la vamos rellenando. Vamos rellenando estas casillas, vamos rellenando los senderos. Hay distintos tipos de línea, cada tipo de línea significa una cosa. Esto no es momento de explicarlo ahora, por si sería muy largo. ¿Y qué sale de ese árbol individual? Bueno, sería muy largo y además es algo que supondría explicar todo eso. Es un curso completo de 2 años, que fue lo que yo estuve estudiando para saber levantar y explicar esta herramienta a quienes acuden a mí para que así lo haga. ¿Qué sale en el árbol cabalístico individual? Bueno, pues entre otras cosas voy a mencionar algunas, las principales. Sale nuestra salud y cómo potenciarla. Salen nuestras maestrías. Todo el mundo viene con alguna maestría. Salen nuestros tótems, es decir, los espíritus animales que nos acompañan. Salen nuestras esferas, dimensiones más y menos potentes. Nuestros senderos, acciones más y menos potentes. Nuestro karma dharma, que en el ámbito cabalístico se llama tikkun. Nuestros talentos, habilidades, capacidades con los que llevar a cabo ese tikkun. Tikkun es rectificación, porque en el ámbito cabalístico no se habla nunca de pecado. Se habla de error. Y el error implica corrección, rectificación, simplemente hago una letra y la letra me sale mal, pues la vuelvo a hacer hasta que me sale la letra perfecta. Bueno, pues eso es, dicho de una manera muy, muy somera y muy terrestre, el tikkun. Rectifico. De hecho, ya te he contado otras veces que para mí la palabra karma tiene que ver con sanar, con transformar, con mejorar lo que hice regular o lo que no hice o lo que hice a medias, y en la medida en que hago eso estoy en conexión con el Dharma, que es el propósito, lo que vine a hacer. Entonces el tikkun incluye ambas cosas, karma y Dharma, y siempre en ese sentido de mejorar, de mejorar. Por eso no se habla en el ámbito cabalístico de pecado, se habla en todo caso de error, se habla de clipot, los clipot son defectos, las mitbots son las virtudes. Entonces los defectos que son virtudes que todavía no hemos transformado en virtudes. Entonces todo es siempre en ese ámbito positivo, en ese ámbito de mejorar. Una vez que, o en la medida en que realizamos nuestro tikkun, pues estamos en condiciones de realizar, encontrar nuestro propósito de vida. Entonces, en la medida en que encontramos ese propósito de vida,
estamos en mejores condiciones para materializar. Aquí también voy a hacer un inciso. Absolutamente nadie te va a decir, te puede decir a qué has venido. En esto soy muy estricta, soy muy tajante y soy muy firme. Tu ser ya sabe a qué ha venido. Aunque tu personalidad terrestre, tu vestido, tu nave espacial, como quieras llamarlo, no lo sepa. Tu ser lo sabe. De manera que, para averiguarlo, la cuestión es que se restablezca, que se fortalezca, que se desarrolle la conexión entre el vestido, el hardware, y quien está dentro del vestido, el software. Y precisamente la Kabbalah, el árbol cabalístico general y el árbol cabalístico individual, nos asiste en ese autoconocimiento, y en la medida en que más profundamente nos conocemos, más podemos individualizarnos, más podemos alquimizarnos, sanarnos, transformarnos, etcétera, 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 y averiguar para qué, en función de las características de nuestro árbol cabalístico personal, para qué he venido a la vida en esta ocasión. Y eso ha de averiguarlo cada ser. En el árbol no está escrito, mira, tú has venido a tal cual Pascual. No. De la misma manera que no está escrito en el mapa astrológico personal, de la misma manera que no está escrito en nuestra numerología personal, de la misma manera que no está escrito en nuestra cosmología maya personal, de la misma manera que no está escrito en ninguna de las herramientas de autoconocimiento que existen. No está escrito. Están los talentos, están las habilidades, están las capacidades, están las pistas, las miguitas del cuento de Pulgarcito, que nuestro ser, con estas herramientas, a la personalidad terrestre le dice, mira, se te da bien esto, mira, se te da bien lo otro, mira, se te da bien tal, mira esto. Y entonces, a medida que nos vamos conociendo, un segundo, voy a refrescar la garganta. A medida que vamos conociendo esto, y esto es una labor de años, vamos encontrando nuestro propósito. Y encontrar nuestro propósito, si bien todas las almas vienen con un propósito muy, muy marcado, esto no significa que no podamos cumplir otros. Esto no significa que no nos abramos a otros. De hecho, mi teoría es que si bien hay un propósito principal, también hay otros propósitos que venimos a realizar. Esto también varía de una persona a otra. En general es así. Y también digo, y me lo digo a mí misma, me lo recuerdo con mucha frecuencia, que a veces eso que consideramos nuestro propósito no es en verdad nuestro propósito. Y a veces, aunque no sepamos al 100% cuál es el propósito concreto, lo estamos haciendo, porque como el ser lo sabe, el ser ya se ocupa de que lo hagamos, aunque el vestido a veces no se entere. Y a veces el vestido no se tiene que enterar, porque la divinidad es tan maravillosa y nuestro ser, que es una puntita, un trocito, un hilito de la divinidad, es tan maravilloso que dice, mira, pues sí, a ver, tú tú confía en mí, déjate que yo te lleve de la mano y tú dedícate a hacer lo que yo te voy transmitiendo, y aunque no te enteres, no pasa nada. Lo importante es que lo hagas, porque cuántas veces, y yo eso también lo he experimentado, cuántas veces yo hago algo creyendo que hay ahí, de una manera consciente y enfocada en un determinado propósito, en una determinada idea, y luego pasa el tiempo y me doy cuenta que sí, hice eso, y que eso que hice, que yo consideraba que era el propósito o que era la tarea concreta, era el puente para que lo que estaba detrás se realizara. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. No tenemos que saber todo al 100%.
Porque en cuanto llegamos a ese estado de conciencia y de consciencia, pues una se libera, una se quita un montón de estrés, una se quita un montón de carga, y decir, bueno, venga, si mi ser lo sabe, pues ala. Cuando me entere, me entero. Y cuando no me entere, lo importante es que lo haga. Y por eso nadie te puede decir a qué viniste. Y nadie te puede decir a qué no viniste. Tú lo vas averiguando. Y en la medida en que vamos escuchando los mensajes, en la medida en que vamos dándonos cuenta de si hay miguitas en el camino o no, como en el cuento de Pulgarcito, ahí también vamos dándonos cuenta de si vamos por el camino que hemos de ir o si vamos por otro camino por el que no debemos de ir. Y ahí, claro, las puertas se van a cerrar una y mil veces para que nos demos cuenta de que ese no es el camino. Y entonces, a veces con una cerradura de puerta es suficiente, a veces necesitamos muchas, ¿no? Entonces, esa también es una forma de saber si voy, si es por ese camino, si ese es el propósito o no. Nuestras sensaciones, cómo estamos, pues también, todo eso hay muchísimas pistas para saber si el propósito ese que creo y que pienso y que siento y que experimento y que materializo es o no, o cuándo ha sido y he de cambiar. En nuestro árbol individual, porque eso también está en el árbol cabalístico general, tenemos los nombres divinos, que ya sabes que yo les llamo trinidades creadoras cabalísticas. Están los arcángeles, están los ángeles y están las esferas planetarias, que son el alma de los planetas. Todo eso está ahí para que sepamos cuáles de estas energías, códigos, frecuencias que acabo de mencionar tenemos más potentes, cuáles están más débiles y por lo tanto hemos de elaborar con ellas para fortalecerlas y a cuáles hemos de acudir para realizar nuestro ticún. También está manifestada nuestra creatividad y la forma, por supuesto, de potenciarla, porque todo aquello que esté en disminución, en debilidad, nos está indicando lo que hemos de potenciar, lo que hemos de fortalecer o lo que hemos de instaurar si todavía no lo tenemos instaurado. ¿Cuál es nuestra alimentación más favorable para nuestra salud? ¿Cuál es el tipo de ropa y el tipo de colores más favorables para nuestro ticún, para nuestra vida cotidiana, para nuestra evolución? En el árbol individual hay 16 tríadas. Esos triángulos, esos 7 triángulos que mencioné antes en el árbol general, en el árbol individual, se convierten en estas 16 tríadas. Cada una de ellas tiene que ver con un ámbito. Y esas tríadas se forman en los distintos árboles. Hay 9 familias de números. También están indicadas las zonas de nuestra casa. Hay 22 configuraciones, que son 22 maneras en las que la energía fluye o no fluye por los senderos. Y entonces, si fluye, llega a las esferas, si no fluye, hay esferas a las que la energía no llega. Y entonces hemos de conocer esas configuraciones para poder modificar esa situación y que la energía fluya por todas las esferas. Porque la energía del árbol cabalístico general e individual, que viniendo de la fuente pasa al infinito, el Ein Sof, y de aquí va pasando por todas las esferas, así, en este rayo que acabo de formar, para que haya esa fluidez, y luego, aparte de este rayo que acabo de formar, que se llama el rayo relampagueante, también en el resto de las esferas y senderos, para que la energía circule, todas las esferas han de estar abiertas en actitud de recibir, han de estar fuertes porque son vasijas en las que se recibe y se concentra la luz, y una vez
esa luz, esa energía se recibe en las esferas, se va repartiendo por los distintos senderos. En esas 22 configuraciones vemos dónde hay atascos, dónde hay un corte y una vez que lo conocemos lo podemos modificar. Y ahora voy a mostrar, esto es todo lo que encontramos en nuestro árbol cabalístico personal. Voy a mostrar dos árboles. Voy a mostrar cómo queda esa base de datos, cómo queda manifestada en la plantilla. Esta es la plantilla vacía. Esta es la plantilla cuando con la base de datos encontramos todos los senderos, las configuraciones, las maestrías, etc. Este es el árbol cabalístico de alguien a quien admiro muchísimo, que es Francisco de Goya y Lucientes, otro ibérico internacionalmente conocido y valorado. Bueno, pues así es como queda el árbol. Hay distintos tipos de línea, cada tipo de línea significa una cosa. Aquí vemos que hay senderos en los que no hay línea, eso tiene un nombre determinado. Aquí vemos las tríadas que mencionaba antes, aquí vemos otra tríada, cada una de estas tríadas tiene un nombre y entonces hace referencia, según las esferas que están implicadas, a esa cualidad. Y las configuraciones pues también se ven aquí. Por ejemplo, esto está, a ver, es que esto está hecho a lápiz, no sé si se va a ver muy bien. Esto es una configuración, por aquí hay más configuraciones, aquí vemos que entre estas dos esferas no hay conexión. Entonces, de aquí, de estos senderos que están así constituidos, sacamos las configuraciones. Este es uno, este es otro, este es el de Frida Kahlo, otra pintora, no es causal, todo es esencial, porque ya sabes que cada vez le estoy dando más importancia no solamente a la pintura, al arte en general. Sin embargo, la pintura es una de esas partes del arte que hace yo unos años empecé a comprometerme más con ella, y la Kabbalah está estrechísimamente implicada porque la Kabbalah no solamente, como expliqué al principio, reúne astrología, numerología, tarot, alquimia, la propia Kabbalah, las letras hebreas, sino que todo ese mapa que une tantísimas cosas también se ve reflejado en todos los ámbitos del saber y de la vida humana. Está en la matemática, está en la física. De hecho, Eduardo Madirolas, mi primer maestro de Kabbalah, es matemático y físico. Está en el arte, está en la música, está en la psicología. Jung, por ejemplo, era un gran cabalista, un gran conocedor y practicante de la Kabbalah. Está en la literatura, está en la poesía. Por ejemplo, Teresa de Ávila y Juan de Yepes, que son de origen judío, se nota cuando lees a Teresa de Ávila y cuando lees a Juan de Yepes, se nota su ascendencia judía, porque de la manera en que hablan, aunque ellos son del ámbito católico, en muchísimas de las cosas que hablan y de la manera en que las hablan, está implícita, se nota el saber cabalístico, porque claro, el ámbito hebreo tiene debajo, tiene detrás, tiene como fundamento y como base la Kabbalah. Por supuesto, porque claro, si no los menciono, pues no sería yo quien soy, ni quien estoy en condiciones de llegar a ser. Por supuesto, Yeshua, Miriam, Ana, Joaquín, María, José, toda la familia antes, durante y después de estos grandísimos seres a quienes tanto amo, eran grandes practicantes de la Kabbalah. Por supuesto, las comunidades esenias eran grandes practicantes de la Kabbalah. Por supuesto,
los cátaros, los gnósticos, eran grandes practicantes de la Kabbalah. A ver, ¿esto significa que el 100%? Bueno, pues el 100% a lo mejor no. Sí, la base, aunque no lo supieran conscientemente, la base cabalística, la base de Sod Jochma, de la sabiduría secreta, que cada vez felizmente es menos secreta, está ahí. La Kabbalah está en la filosofía, está en la medicina, en fin, que allá donde miremos nos vamos a encontrar la Kabbalah. Y de ahí que cada vez, en este momento, ya antes, especialmente en este tiempo en el que estamos, la Kabbalah se esté extendiendo como nunca antes se había extendido. Hay muchísima gente enseñando y aprendiendo y practicando Kabbalah. Hay muchísimos canales en YouTube dando enseñanzas cabalísticas, blogs, webs en los que encontrar enseñanzas cabalísticas. Porque como la Kabbalah es una ciencia, una herramienta, una tecnología espiritual, energética, humana, divina, cósmica, del futuro, y estamos ya en el futuro, ya estamos en el futuro, hoy en el presente, y dirigiéndonos cada vez de una manera más fuerte, más potenciada, no podría ser de otro modo que la Kabbalah cada vez más se extienda. Yo tengo claro que en el futuro, en ese futuro que viene después de este futuro que ya está, o en el presente posterior a este, la Kabbalah se va a enseñar en las escuelas. Lo tengo clarísimo. Se va a enseñar en las escuelas. Probablemente en las escuelas que conocemos no, y a lo mejor sí. En definitiva, las niñas y los niños de ese presente posterior van a ser grandes cabalistas, como ya lo fueron, lo fuimos muchas de nuestras almas encarnadas con anterioridad. Que así sea, porque será un gran beneficio para la humanidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por tu atención. Muchísimas gracias por estar aquí en el planeta Tierra ahora, convirtiéndola cada vez más en ese huerto de la hermandad, como lo llamaban las comunidades esenias, para que en este huerto de la hermandad, que es el planeta Tierra, los árboles sean cada vez más bellos, más altos, más fructíferos y más brillantes. Igualmente, que así sea. Gracias infinitas. Y si tú quieres, y Cristos y Sofía mediante, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, Shalom y Berajot para todos. Kadosh, 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 Sekina, Sekina, Sekina. Kadosh, 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 Sekina, Sekina, Sekina. Kadosh, 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 Sekina, Sekina, Sekina.